ver cómo escribe Christopher Nolan, la falta de personajes femeninos y su poco entendimiento de la mujer es interesante. Muy. Porque está muy... me parece sumamente descarado la poca relevancia que le da a la mujer. Y como todos los personajes femeninos son los villanos. Bienvenidos a Blue Talks. Hoy la verdad es que vamos a tener una plática, yo estimo que muy cinematográfica, aunque también podría estarse volviendo muy musical. Ustedes lo conocen, lo han escuchado, lo han visto por ahí entrevistando a varios famosos. Yo le comentaba que justamente todos los viernes estoy muy pendiente de ver qué va a comentar con Jordi Rosado para ver si estoy de acuerdo con él o no estoy de acuerdo con él, porque a veces coincidimos y a veces digo, no lo sé, ¿qué está pasando hoy con él? Pero bueno, ya se los estaremos presentando. Por favor, recuerden dejarnos su like, comenten, compartan, suscríbanse a este canal. Hoy me acompaña aquí Rex. Rex, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Carlos? Muy bien también. Ahora sí que hoy vamos a ir Beyond the Screen, Rex. Vamos a ir Beyond the Screen, así es, en Blue Talks. En Blue Talks, que por cierto, no se olviden de ver también Beyond the Screen con Rex. Y pues vamos ya con nuestro invitado. ¿Lista? Lista. Perfecto, pues nuestro invitado el día de hoy es Hugo Corona. Hugo, ¿cómo estás? Muy Bienvenido. bien. Muy bien, ¿ustedes qué tal? Buenos días. Buenos días, Hugo. Qué gusto, Hugo, que estés aquí con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Es un placer. Es lo que comentábamos, es extraño estar del otro lado, pero yo encantado de compartir micrófonos. Muchas gracias. Pues sí, hoy te vamos a examinar a ti, Hugo. Adelante. Hugo, para quien no te conozca, ¿a qué te dedicas hoy profesionalmente? Originalmente soy productor y director. Yo estudié la carrera de cine. La vida me ha llevado los últimos años, los últimos 15, a hacer prensa de cine y de tele. Una de estas cosas como que catapultó el hecho de que yo me empezara a dedicar a esto, y en parte esa es como mi carrera los últimos años. Danos de una vez referencia. ¿Dónde te podemos encontrar hoy en día? ¿Dónde comentas sobre cine, publicas, demás? Justo como decías, todos los viernes desde hace 15 años estoy con Jordi Rosado en Exa, haciendo una sección de cine. Todo lo demás en redes, Hugo Corona en Instagram, Hugo Corona de Luna en TikTok y en YouTube. Yo soy la persona que hace las entrevistas al talento o a los creadores de las películas en cuestión del lado de Exa, y con base en eso me he especializado también ahora en hacer un podcast de entrevistas de largo formato, donde hago charlas o pláticas con gente del medio, digamos, odio esa palabra, pero es eso, con directores, actores, guionistas de diferentes matices. Entonces esa es como mi plataforma, digamos, visual para que puedan verme. Perfecto. Ya nos decías que habías estudiado cine. Estudié cine, sí. ¿Cómo decidiste estudiar cine? ¿Por qué decidiste estudiar cine? No sé, creo que a todo el mundo nos pasa y justo es un momento bastante interesante, el momento en el que en la prepa decides qué es lo que quieres hacer. Yo no tengo justo como estas historias románticas de tener familiares en el medio y saber que quería hacerlo, pero sí recuerdo que mi primer recuerdo más temprano que tengo es estar viendo Nosferatu en la tele con una tía a mis 3 años de edad. Ay, ¿qué hacías viendo Nosferatu a los 4? No sé. Esa tía, digo, no. Muy bien por la calidad artística de la película, quizás, pero no tan bien por la selección, por la edad. Sí, o sea, vaya, como que en casa mi mamá trabajaba todo el tiempo, mi mamá es enfermera. Y entonces nos tenía que dejar casi todas las noches solos porque su turno era nocturno. Entonces aprovechábamos y veíamos muchas cosas en general, pero mi tía nos cuidaba. Y recuerdo muy bien eso. Y de ahí como que mi vida siempre se ha guiado por las películas o por diferentes cosas que tienen que ver con el medio audiovisual. Entonces yo siempre quise hacer algo que tuviera que ver con el cine, no necesariamente dirigir o hacer una película, pero siempre estuve muy involucrado en ello y siempre he visto películas, siempre me encanta. Tengo una memoria muy buena para muchas cosas, otras muy mala. Por ejemplo, para los nombres soy pésimo, pero en cuestión de cine siempre he tenido como esta habilidad de entender y ver
cosas que a lo mejor los demás no ven. Suena muy payaso, pero sí es cierto. Y ya en la prepa, un maestro de teatro, el maestro José Vázquez, me pidió hacer un guión para una obra de teatro estudiantil y como que de ahí le empecé a agarrar el gusto y dije, pues sí, quiero intentar esta profesión. Busqué universidades aquí en México. Cuando yo estudiaba en la universidad, o bueno, cuando yo estaba en la prepa, existían solamente 2 escuelas, que era el CUEC y el CCC. El CUEC definitivamente no era lo mío, porque no me gusta tanto el cine de autor. Okay. Entonces intenté entrar al CCC, hice el examen, llegué a la última etapa y hay una regla en el CCC, bueno, pues había una regla en ese entonces que era no puedes entrar si eres menor de edad. ¿No? Entonces, cuando yo llego, yo tengo 17 años, a punto de cumplir 18, llego a la última prueba y me dijeron, estás bien padre, pero pues no puedes entrar por la edad. Y fue como de, pues, ¿para qué me hacen hacer? Sí, pues ¿para qué me invitas? Y Exacto. luego me dices que... Exacto, ¿no? Entonces, como que en mi coraje, busqué otras opciones, encontré la AMCI, ¿no? La Asociación Mexicana de Cineastas Independientes en ese momento, y empecé a estudiar ahí y estudié cine 3 años y medio, cuando la carrera normalmente son 4 y medio. Yo me titulé o me gradué también por prácticas, porque mi maestra de producción me empezó a jalar a producciones y eso ayudó a que yo entrara como a diferentes cosas. Oye, ¿y la carrera fue lo que esperabas? No sabía qué esperar. Fíjate, creo que curiosamente yo empecé a trabajar mientras estaba estudiando en una agencia de... Pues no era de publicidad, era realmente los que se dedicaban a hacer como todo el material audiovisual para Avon. Y cuando pisé el set la primera vez fue, no, sí quiero hacer esto. O sea, me emocionó muchísimo, me encantó. Fue algo que evidentemente si no era cine, estaba ahí ya. Y entonces me gustó mucho. Y la carrera, muchas cosas, la verdad es que sí le agradezco a la escuela porque me enseñaron a resolver mucho sin nada. No era como, tú tienes que hacer un corto. Ok, pero ¿y qué? Pues resuélvelo. ¿No? Entonces tenía que resolverlo, tenía que conseguir en ese momento cámara de video, tenía que conseguir a los actores, tenía que conseguir... Las luces no las prestaban, pero cómo moverlas de aquí para allá. Y me empezó a gustar mucho eso, más la parte resolutiva que la parte a lo mejor un poco artística de estudiar cine. Entonces, conocer a mis maestros, ver que ellos mismos trabajaban en la industria, que hacían videoclips, que hacían películas, que hacían cosas, me fue emocionando cada vez más. Y como que yo decía, sí, a huevo, ya estoy aquí, ya estoy adentro. Pero siento que en muchas cosas todavía estábamos muy verdes en México para lo que era el cine. Claro. Porque fue el cambio de hacer film a hacer digital. Entonces había mucha gente renuente en hacerlo porque no era arte, pero pues el chiste también es un negocio. Entonces tiene que ver como mucho con eso y el entendimiento de que sí es un arte, pero también es un negocio y cómo se complementan. Oye, de alguna manera ya nos comentaste un poquito, pero creo que valdría la pena quizás tratar de aterrizarlo un poco más. ¿Por qué el cine? ¿Qué tiene el cine en especial que no tenga a lo mejor... la televisión o la música, que sé que también te gusta mucho, o el teatro u otros medios? ¿Qué en especial tiene el cine? No lo sé. Yo creo que tiene que ver mucho con la idea de sentarte en la sala, porque a mí me gusta ver el cine también en la sala, pero también en casa. Pero creo que una cosa es sentarte en la sala y esas reacciones como comunitarias, el unísono al mismo tiempo de una reacción de sorpresa o de risa o de llanto, y conocer otros mundos y otras, o sea, y conocer el mismo planeta y conocer la misma ciudad con historias que no necesariamente te están hablando a ti directamente, pero que encuentras una relación directa con ellos, ¿no? O sea, insisto, todos mis recuerdos o todos mis momentos importantes en la vida tienen que ver con el cine. Me acuerdo perfecto haber estado recién operado de las anginas y que mi mamá me llevara a ver Street Fighter a los 2 días después de salir del hospital, donde vi ciertas películas, donde vi
a lo mejor dónde vi una película que me emocionara mucho, dónde vi mi película favorita, dónde vi o qué cine, a qué cine fui con una de mis novias o exnovias. Entonces, todos esos recuerdos y esas cosas tienen que ver mucho con el cine y la forma audiovisual en la que yo soy. O sea, yo sí necesito imagen para poner atención, porque si estoy hablando ahorita, por ejemplo, la gente a lo mejor que nos está escuchando en puro audio, luego me cuesta mucho trabajo poner atención a alguien que está hablando, pero si me está contando una historia, sí me involucra de una forma diferente. Claro, la referencia visual, el movimiento. Sí, claro. No es lo mismo solamente el sonido. Sí, justo. Entonces, a mí eso me sucede. El teatro, la verdad es que, insisto, mi mamá no tenía tiempo para llevarnos al teatro y cuando nos llevaba tampoco era que me gustara tanto. Y en el México en el que yo crecí hace 30 años, me podía ir al cine solo. Entonces era mi refugio, era mi momento de irme. O sea, yo salía de la secundaria los miércoles, cuando existía el 2x1, y dejaba mis cosas en la casa y me iba al cine a ver 2 películas. Todas las semanas, ¿no? Entonces me quedaba un cine muy cerca, el cine Coyoacán, y ahí vi miles de películas. O sea, ahora sí que te educó el cine en gran medida. Sí, todo el tiempo. Y la tele y todo eso fue como mi contacto directo siempre con estate quieto y ve la tele. Claro. Es un caso exitoso de ponerte al cine como niñera. Sí. Sí, no sé si exitoso, pero sí. Vamos a dejarlo en que sí. Sí. ¿Qué se estudia en una carrera de cine? ¿Qué te enseñan? ¿Cuáles son las materias? Lo que a mí me tocó, me imagino que ahora es diferente, pero a mí lo que me tocó fue lenguaje cinematográfico, ¿no? Cómo entender que, al igual que la literatura, una película tiene sus letras, sus acentos, sus puntos, su propio lenguaje. Dirección, producción, fotografía, edición, negocios fílmicos, que fue sumamente importante. Muy importante. ¿Qué más me dieron? Actuación, que pues, como para entender cómo dirigir actores. No sé, se me está yendo alguna muy probablemente, pero esos son como las básicas, ¿no? Como el tronco común, y a partir de ahí, cómo se derivaba en diferentes cosas, ¿no? Había gente que se especializaba en edición, otros en fotografía. A mí me tocó dirección y producción, o bueno, yo escogí dirección y producción. Y cómo estos elementos se componen para entender cómo funciona una película. Ahora entiendo también que existe también el diseño de arte o el diseño de producción. Existe sonido era la que se me estaba viendo. Creo que ahora, por ejemplo, hay gente que sí estudia crítica de cine y entender que el cine no solamente es quien hace el cine, sino también quien lo consume. Y esa es parte primordial y elemental de entenderlo esto como un negocio. Claro. Oye, ¿y cómo empiezan tus oportunidades laborales? Te digo, la primera que tuve fue esta en de Avon. Ajá, en la de Avon. Pero mi maestra de producción, que en paz descanse, Ceci Sagredo, vio algo en mí que me empezó a invitar a filmar videoclips, o sea, como asistente de producción. Y en esos momentos el videoclip todavía era algo como un negocio, ¿no? Ya no eran los 90s, pero sí eran los 2000s, donde sí había un negocio. Y me acuerdo perfecto haber estado, por ejemplo, en videoclips de Moenia, de Alejandro Fernández, todavía de Shakira antes de que fuera Shakira, ¿no? Ese de Pies Descalzos. Otros como más en la tirada grupera, como Aroma, Alex Intec con Ana Torroja. Y cuando eso se me presenta, como bien le digamos a Rex ahorita, se unió el cine con la música y para mí fue como, ya no quiero hacer nada más, ¿no? O sea, había llamados de 32 horas que ahora ya no son permitidos. Wow. Porque no existía un sindicato, pero yo era feliz. O sea, yo era feliz como en el set, ayudando, viendo cómo creaban, entendiendo cómo funcionaban ciertas cosas, cómo era que
si corrías la cámara a más velocidad, por qué cambiaba cuando lo reproducías o a menos velocidad. Y eso fue algo que me fue llenando y que sí era como no, sí, esto es lo que me gusta. Y ya que lo elegí, justo platicaba hace poco con Santiago Limón, con un director, y decía, yo me puse esta traba en la vida, porque estudiar cine es una traba completamente por todos lados. La voy a disfrutar. Y una de las primeras lecciones que me dio la escuela fue una maestra, Leonor, en decirme, esto es una carrera, es un maratón. No se trata de que llegues primero, se trata de que aguantes para llegar. Y a mí se me quedó muy grabado, tan se me quedó grabado que mi generación de AMSI éramos 47 personas el primer día de clases y acabamos graduándonos 7. Wow. Y de esos 7, al día de hoy, solo 2 nos dedicamos a algo que tenga que ver con el cine. Entonces, es bien complicado, sí, y antes era más, ¿no? Y antes, pues, evidentemente también la idea de sobrevivir en un medio tan canibalístico es complicado. ¿Por qué es complicado y por qué vale la pena? ¿Por qué es complicado, Rex? Uy, no, pues yo diría que es una industria que se está cambiando todo el tiempo, que tiene muchísima gente obviamente interesada, es muy competitivo, pero que demanda mucho de ti, ¿no? Demanda mucho de que tú te entregues para poder ser parte como de toda esa parte artística, diría yo. Rex es yo hace 30 años. Justamente. No sé cuántos años tienes y tiene que ver con eso. Creo que hace 20. Muchas cosas de pronto se vuelve muy romántica la idea de querer hacer cine. Pero entender que no necesariamente vas a terminar siendo el director de una película también tiene que ver mucho con el ego. Y eso nadie en ninguna industria, en ninguna carrera te lo va a decir, ¿no? Entonces, yo terminé produciendo las tesis de mis compañeros porque nadie quería hacer producción. Y yo entendí que si yo no las producía, yo no iba a poder dirigir mi corto. Entonces sí agarré y dije, a ver, hagámoslo, yo lo produzco, yo lo hago. A mí me encanta además mandar. Amo mandar y amo el control. Soy, para los que creen, soy Escorpio con 5 lunas en Escorpio. Oh, Dios mío. Okay. Nada a favor de los Escorpios. Yo no soy Escorpio, es mi ascendente, pero por eso... No. Pero justo como que entendí que eso era lo que tenía que suceder y produje las tesis de 2 compañeros en la generación de arriba, con una compañera que se llamaba Verónica Novello, y produje los de mi generación. Y entender que yo estar involucrado en el cine no era necesariamente ser el güey que decía acción, corte, perfecto, y ya, fue algo que me ayudó a entender que necesitaba soltar un poco. Me ha costado mucho, a la fecha me cuesta muchísimo, pero creo que vale mucho la pena porque estás haciendo lo que te gusta. Los pros muchas veces terminan siendo también los contra, porque entras en esta idea y en esta ideología de no, es que lo estás haciendo por amor al arte y ahí te explotan y es entonces donde la gente se aprovecha, ¿no? Yo recuerdo mucho tener un socio en una productora que decía, contratamos un par de asistentes de producción, él era director y yo productor, y los trataba muy mal a estos 2 asistentes que al final se volvieron amigos. Y él decía, no es necesario. No, es que tienen que pagar derecho de suelo. No tienen Así que era como, bueno, todavía yo creo que se usa, sí, pero ya de manera distinta. Ajá, y no tienen por qué. La gente no tiene por qué pagar eso. Si tú puedes cambiar algo que a ti te afectó en el pasado y hacerlo mejor para la gente, creo que es parte de entender que dónde están los vicios y dónde están las cosas mal hechas de la industria. Entonces, si lo puedes cambiar, qué bueno. Pero si no puedes, tampoco tienes por qué como abusar de ese poder que tienes. Claro. Entonces, hay muchas ventajas y desventajas en la industria. Pero además has mencionado 2 cuestiones que me parecen súper importantes. Una, el cine es un negocio. Sí. ¿No? Porque todo el mundo lo ve como, o mucha gente lo ve como, ay, sí, solamente la parte artística y qué lindo y demás. Y no. Sí, pero o sea, yo siempre les digo a los alumnos, a ver, si esto te cuesta tu casa, pues
entonces, ¿cómo le haces, no? Ujú. O sea, la película se tendrá que vender para que tú puedas tener un modus vivendi y para que puedas hacer la siguiente. Y nadie te va a invertir si esto no regresa, ¿no? Si Sí. no regresa el dinero. Pero mencionabas por un lado esto, y por otra cuestión que me pareció súper importante. Cuando los alumnos están en la carrera, todos quieren ser director. Sí. Todos quieren ser directores. Todos quieren ser... Además, ni siquiera quieren ser directores. Quieren ser alguien que ya es director. Ah, claro. ¿No? O sea, en mi época era ser Martin Scorsese. Ahorita todavía. Querían ser... ¿Quién más? Pues Spielberg, evidentemente. Y yo me acuerdo muy bien, en una de nuestras primeras clases nos preguntaban a todos qué quieres ser, ¿no? ¿Qué te gusta? Rex, ¿qué te gusta? A mí el guionismo y la dirección. ¿Y quién es tu guionista favorito? Uf, mi guionista favorito. Yo creo que... Ay, es una pregunta difícil. Déjame pensarla. Ok, piénsala, va. Órale. Sí. Regreso contigo. Al final Pongan me en lo los regreso. comentarios ¿Cuál es tu guionista favorito? No. Y Rex no Carlos, tiene- Sí. ¿tú qué querías ser? Pues es que yo no quería ser Yo estudié comunicación Ok. y en realidad yo descubrí el cine durante la carrera. Yo quería ser inicialmente... No estaba seguro que quería ser en comunicación. Yo quería ser actor inicialmente. Imagínate. Ok. Y era lo más cercano que había en ese entonces Pues para porque, lograrlo. sabes, estudia comunicación porque entonces tienes más posibilidades. Claro. Y ya después, creo que esas son preguntas importantes cuando uno está estudiando la carrera. Hubo un profesor que por ahí sigue, Alfredo Figueroa, si no me falla, que tiene una voz así muy grave y que estuvo en algún puesto de senados. No me acuerdo ahorita cuál, porque además hacía algo que ningún profesor hacía y no se debía de hacer en una clase y era fumaba. No, entonces todos así como, Claro. este profesor, ¿qué le pasa? ¿No? Y entonces en alguna clase de metodología o algo así como de filosofía nos preguntó, ¿por qué estudias comunicación? Y las respuestas no correctas obviamente eran porque quiero salir en la tele, porque quiero no sé qué, porque quiero Quiero no sé hacer cuánto. radio, quiero presentar canciones. Exacto, Ajá. todo lo comercial, ¿no? Y ahí me cae el 20 de... Porque en realidad lo que quiero hacer es quiero compartir, quiero hacerle llegar a la gente información. Claro. Y esto ya tendrá que ver con diferentes formas, ¿no? Y ya después encontré El cine. el cine en la carrera, porque además en Ironías de la Vida, digo, ya no me voy a alargar yo en esto, porque esto es sobre Hugo. ¿Pero viste cómo les di la vuelta? Sí. Sí, exacto. Adelante. Porque esto es sobre Hugo, pero vamos a volver a Hugo. Porque mi papá tenía un videocentro. Mi papá tuvo 3 videocentros. dónde? En Cuernavaca. Ok. Yo soy de Cuernavaca. Y entonces la gente asumía que yo veía mucho cine. Y no. Yo empecé a ver cine en la carrera gracias al profesor Manuel de Alba, que teníamos una clase de... Ya ni me acuerdo cómo se llamaba la clase. Pero en las clases nos enseñaba a ver las películas. Y yo dije, ¡wow! El lenguaje cinematográfico. Lenguaje ¿no? cinematográfico. Apreciación Debe haber sido cinematográfica. algo como lenguaje cinematográfico o apreciación Es la que cinematográfica. Ok, esa pregunta para mí, cuando a mí me la hicieron en la universidad, cuando me preguntaron ¿por qué quieres hacer cine o quién es tu director favorito? Yo me acuerdo haber escuchado, evidentemente, Scorsese, Spielberg, Tarkovsky, Que además son Bergman, como las respuestas Kubrick, Además, sí. Hitchcock, lo que Sí, sea. sí. ¿No? Yo, la verdad, recuerdo haber dicho, yo quiero ser como Michael Bay. Ok. Que no es la respuesta nada convencional. No es la respuesta convencional, no es la respuesta lógica, no es mi director favorito, pero sí me parece que es un director que sabe perfectamente lo que quiere contar, cómo contarlo, cómo lograrlo y cómo hacer millones. Punto. Porque esos millones son los que ayudaron a que Wes Anderson hicieran sus películas. Claro. Claro. Punto. O sea, es muy sencillo y entender el negocio como parte del cine no necesariamente tiene que involucrar la hechura de la película, ¿no? Muchas veces sí. Hay películas como las de Michael Bay que son... Sí, son ruido palomeras, visual sí. para muchos y para otros, en ese me incluyo yo, es ver expresionismo y es ver otro tipo de forma de contar una película. No le estoy quitando mérito a los Scorsese, a los Spielberg, a los Fincher, a los Nolan, a quien quieran, pero sí tiene que ver con cómo logras que una película de $200 millones no solo recupere no solo recupere el dinero, sino que haga más para que eso se invierta en la industria. Y eso es lo que falta de pronto en México, ¿no? Como entenderlo como un negocio, pero también como un arte
y no necesariamente de meditar el hecho de que Michael Bay haga una película no lo hace menos arte que una película de Christopher Nolan. Claro. Son cosas diferentes. Y eso fue lo que me provocó esa respuesta, a entender que como había 45 personas en esa sala que querían ser algo, que no iban a poder porque no tenían esa visión y porque no tenían ese bagaje, ese bagaje, ¿dónde podía entrar yo para intentar hacer cine? Claro, pero además es entender algo muy esencial, ¿no? Y tiene que ver, uno, con tener estos espacios de oportunidad, porque pues si todos quieren ser Spielberg, pues está un poco más complicado, así tienes oportunidad de ser alguien distinto. Y no vas a ser Spielberg. No, o sea, no vas a ser Spielberg, no vas a ser Cuarón, no vas a ser Del Toro, no vas a... Pero encontrar esa voz en ti es muy complicada. Claro. Pero ese ego y esa cosa de alejarte un poco de qué es lo que te gustaría hacer para más bien ser tú, toma muchos años. Claro, sí. No, y luego es entender la industria, ¿no? Porque me encanta que el propio Christopher Nolan dijo, a ver, cuando iba yo a hacer El Origen, no fui a decirles, es una película de gente que se mete en un sueño, y luego dije, no, yo fui y hablé y dije que era una película con acción y Leonardo DiCaprio y demás, y me dijeron, ten tus $100 millones. Claro. Porque si le explico de la otra manera, va a decir, nadie va a querer ver esto. Claro. Sí, o entenderse el fracaso, ¿no? Cuando Christopher Nolan fracasa con Tenet. Que bueno, además pobre ahí en la pandemia. Es un fracaso. Es un fracaso. Y entonces él dice, ok, tú, Warner, me dejaste solo por hacer esto. Entonces me voy a Universal y ahora resulta, que en Universal gana un premio de la Academia, hace Oppenheimer, ahora está haciendo The Odyssey. O sea, hay como muchas cosas y entender que a lo mejor donde tú estás no necesariamente tiene que ver con lo que tú quieres hacer. Te tienes que hacer a un lado para lograr lo que estás buscando. Y dar resultados. No, porque me encanta igual Richard Linklater. Dice, pues yo hago pelis de presupuesto más bajo, las expectativas son menores y yo tengo más libertad. Y todo el mundo quiere trabajar con Linklater. O sea, sí, justo, exacto, ¿no? O sea, creo que hay diferentes formas de llegar al fin común, pero sobre todo entender que tienes que dejar tu ego a un lado porque si no, no vas a llegar a ninguna parte. Totalmente. Oye, y después de que estás haciendo todo esto con Avon y los videoclips y demás, ¿qué sucede contigo? Entro a trabajar en una... entro a trabajar a una productora que se llamaba Beret Films, que ellos hacen o estaban buscando un productor para adaptar lo que se conocía como La Mano Peluda. Ah, claro. Pero a tele, en una serie que se llamaba Aquí se respira el miedo. Ok. Para un canal que se llamaba Infinito, que era argentino. Y ahí como que hay cosas que suceden alrededor de todo esto que yo empiezo a producir. El productor se hace a un lado, ¿no? Por distintas cosas. Y empiezo yo a producir toda la serie y me empiezo a involucrar en todas estas decisiones como más de números y de cosas creativas donde yo tenía que detener un poco a los directores. Y me doy cuenta que en mi ego gigantesco en ese momento, me doy cuenta que yo lo puedo hacer. Y entonces renuncio después de producir esta serie y fundo mi productora pensando yo que era muy fácil, que se llama Monkey Business Producciones. Y a partir de ahí justo hay como un cambio en la industria en general en México porque las marcas empiezan a necesitar contenido para algo que se llamaba Internet y YouTube. Varios amigos que trabajaban en agencias me dicen, güey, pues tú que tienes una cámara, ¿tú qué sabes, güey? ¿Tú qué sabes a esto? Necesito hacer un video de lo que suceda en este evento de tal marca, ¿no? Dije, ok, te lo hago, ¿no? Te armo un presupuesto tal y me lo aprueban. Y dije, ok, ahora a ver cómo carajos lo voy a hacer, ¿no? Eso fue 2005. Y fue cuando todas las marcas empezaban a hacer lo que ahora se conoce como los recaps o como se conoce como las videomemorias. Y
Y hago muy buena mancuerna con estas personas que hacían... Porque va a ser una agencia de BTL, ¿no? De estas de stands y de marketing que hacen como otras cosas. Y a las personas de las marcas les empieza a gustar y empiezan a pedir un montón de cosas. Entonces, de 2005 a 2008, 2009, yo firmé, o sea, digamos que firmé hasta cierto punto un contrato con Casa Cuervo para hacer todos sus videos de todas sus marcas. La agencia de pronto empezó a crecer y hacía cosas con Adidas y hacía cosas con Jägermeister y hacía cosas con Boost y entonces empiezo a crecer y empezó a contratar gente. Empezó a contratar a mis amigos de la universidad para hacer estos recaps y estos tal. Y poco a poco se va haciendo como este ruido y esta cosa de alguien está haciendo esto y me busca Ocesa. Por otras cosas, yo tenía un sitio que se llamaba Andamos Armados, donde hablábamos de cultura popular y de cultura del streetwear antes de que fuera streetwear. Y todas las entrevistas que hacíamos, mi hermano trabajaba en radio y hacíamos este sitio, todas se grababan en video. Entonces de pronto empiezan a ver esto y eso lleva a Cerveza Indio diciendo necesito hacer un streaming durante el fin de semana del Vive Latino. ¿Cómo lo hacemos? Entonces yo propongo hacer tal. Siempre he sido muy clavado de ciertas cosas tecnológicas. Me compran la idea y hago el primer streaming de un festival en México con eso. Wow. De ahí empiezo a hacer relaciones con Ocesa y empiezo a hacer contenido para los festivales. Hago contenido para el primer Corona Capital, hago contenido para distintas cosas. Y eso fue como creciendo hasta 2012, más o menos, que alguien llega y me propone hacer una película. Me clavo en eso, renuncio a todo lo que tiene que ver con el comercial, no se termina haciendo la película, regreso a Monkey Business a hacer como todo lo que estaba haciendo y ha ido como evolucionando en distintas cosas hasta 2020 más o menos. Ok, wow. ¡Qué aventura! Sí, o sea, suena muy pequeño, pero son muchos años también de estar haciendo cosas y de estar proponiendo. Y en ese inter... En algún momento en 2010, con este ex socio que les comentaba, estoy filmando un comercial en los estudios Churubusco. Esta historia la ha contado siempre Jordi, nunca la he contado yo, pero... Ah, pues miren, aquí tiene la versión de Hugo. No, pero es la misma. Curiosamente es exactamente lo mismo y eso siempre nos da mucha risa. Yo estamos filmando un spot para una campaña que tiene que ver... con lo que antes se conocía como, después se conoció como bullying y teníamos artistas como de renombre, ¿no? Estaba por ahí Marta de Baile, estaba Dana Paola, estaba Luis Gerardo Méndez y estaba Jordi Rosado. Entonces yo no produje esa campaña, pero llegué el día del rodaje a saber cómo iba todo. Acababa de ver justamente Inception. Miren. Justo la acababa de ver. Y estamos comiendo, estamos en la hora de la comida y estábamos platicando esta persona y yo. Y le empiezo a explicar por qué a mí me parece que Inception sí es muy buena, pero no es la mejor película de Christopher Nolan hasta el momento. Ok. Y Jordi estaba en la mesa de al lado y como que se quiso meter a la plática. Y para mí, y eso he sido muy abierto siempre, para mí Jordi Rosado representaba todo lo que estaba mal en el país. Por Televisa, ¿no? Por Televisa, por otro rollo, por miles de cosas. Yo creciendo en una cultura, en una contracultura, ¿no? Entonces, como que lo hago menos y sí, güey, ya, ¿no? Y me voy. Pegaste a Jordi Rosado. Espera, sí. Y me voy a mi casa y como a la media hora suena mi teléfono y era Jordi. Y me dice, hola, oye, soy Jordi. Digo, ok. Fíjate que te escuché platicar en ahorita que estábamos ahí. Sé que me hiciste a un lado, no te preocupes. Dijo, ok. Pero voy a hacer un programa de radio, voy a regresar a EXA y me encantaría contar contigo para que hables de cine. Pues no, güey, no me interesa. No, gracias, no tal, ¿no? Le cuelo. Y la que era entonces mi novia, como que le cuento y me dice, no, claro que sí, hazlo. O sea, es una gran oportunidad. No, claro que no. Platico con alguien que tenía un sitio que se llama Cine Garage, con Eric Estrada.
Digo, oye, esto, hazlo. Hazlo porque seguramente eso va a haber oportunidades para que nosotros tengamos junkets y te puedo mandar a hacerlos. ¿Qué son los junkets? Las entrevistas, tal. Está bien. A ver, güey, está bien. ¿Cómo funciona? No, pues ven a EXA el próximo viernes, grabemos una sección y vemos cómo te desarrollas. Ok, está bien. Llegué, estaba Jordi, estaba Dalila Polanco, estaba... No, nada más ellos dos. A ver, háblanos de 3 películas, ¿no? Ok. No, pues tal. Se hace. Güey, me encanta. ¿Quieres venir cada semana? No sé, pues déjame pensarlo. Es que además el programa era entre 6 y 10 de la mañana, en viernes, no sé, déjame pensarlo. Va. Y pues 15 años después, ahí sigo. Claro. Entonces, ahí es donde surge esa parte entre mi productora, las producciones y empezar a hablar de cine. ¿Y qué otras puertas? ¿Sí te abrió otras puertas ir con Jordi? Pues mira, sí, entrar a estar aquí. Ya es muy buena puerta. Sí. Está enorme esa puerta, por cierto. Sí, la verdad es que ha sido una experiencia completamente distinta y también me ha enseñado que no siempre tienes que decir que no. 15 años después puedo decirlo, o incluso antes, que una de las grandes estupideces que he cometido en mi vida es creerme más intelectual o más alternativo de lo que soy y no dar oportunidad a ciertas cosas porque me negué muchas cosas que muy probablemente pude haber aprovechado durante mi carrera y durante la carrera que estudié y la carrera que he desarrollado. Hoy Jordi es uno de mis mejores amigos. Y creo que las puertas que ha abierto son sumamente... Parecen pequeñas piedras, pero son sumamente interesantes, ¿no? Creo que eso me dio oportunidad de viajar mucho, a hacer entrevistas, de conocer a personas que en la vida pensé que iba a conocer, como que yo pensaba que los iba a conocer siendo director, pues no lo he logrado, pero conocer y tener pláticas muy interesantes con distintas personas, entrevistar a muchos de mis ídolos, ¿no? ¿Cómo cuáles? Antójanos. Pues mira, mi primer año, mis primeros 3 años entrevisté... Mi primera entrevista fue Ali Larter de Heroes. Robert Rodríguez, Mila Jovovich, Paul W.S. Anderson, que no es Paul Thomas Anderson, Jessica Alba. De ahí entrevisté de esos años entrevisté a Fede Álvarez, entrevisté a... Fui uno de los pocos entrevistadores, solamente hubo 5 ese año, en entrevistar a Henry Cavill cuando anunciaron que iba a ser Superman. Nadie lo quería entrevistar porque nadie sabía quién era. Por ejemplo. Gran despedida. Sí. ¿A quién más he entrevistado de esos años? Bueno, a Dwayne Johnson lo entrevisté en aquellos años. Y una de las grandes cosas que me dio de estos viajes fue poder viajar a Nueva Zelanda para entrevistar a Peter Jackson y Steven Spielberg cuando hicieron Tintín. Entonces, viajar al otro lado del mundo, todo pagado, además. Ir a Nueva York, ir a París, ir a Madrid, ir a diferentes ciudades, sí me dio esa apertura de muchas cosas y eso me ha llevado a estar presente durante los últimos años haciendo las entrevistas aquí en México, haciendo junkets, haciendo esta masterclass con Ryan Coogler, entrevistar un par de veces a Michael B. Jordan, entrevistar o sea, como a diferentes personalidades, tanto de la industria del cine como del entretenimiento. Y me llevó, por ejemplo, a ser una de las 2 personas en México que ha entrevistado a Kanye West antes de que Kanye West perdiera la cabeza. Uh-huh. Wow. ¿No? O sea, cuando vino a México, sí, a los Chemical Brothers, haber conocido a Noel Gallagher, haber entrevistado a Kylie Minogue, a Jennifer Aniston. O sea, son muchas cosas que al día de hoy a Ryan Gosling, a Margot Robbie, o sea, ese tipo de personalidades que sí dices, pues, está chido. Claro. Claro. ¿Crees que esta oportunidad en EXA te ha ayudado a encaminar un poco más tu pasión
por esta industria del entretenimiento, o dirías más bien que te desencaminó, pero de buena forma, una forma que necesitabas desencaminarte, vaya? Fíjate que creo que la palabra desencaminar es correcta. Ok. Porque hay muchas veces que le he dado prioridad a EXA que a ser productor o director. Creo que en muchas cosas esta idea... Creo que mi problema es que me gusta hacer mucho y en ese mucho muchas veces descuido otras cosas, pero también sé que este mucho sigue siendo el cine. Claro. ¿No? Entonces, también entiendo que la forma de cómo comunico, cómo hablas de las películas, te ayuda a verlas de una forma diferente. Yo siempre voy a ver cine. O sea, mi hijo incluso el año pasado lo mencionaba hace poco, me decía, es que todos los días ves algo. ¿Por qué? Todos los días estás viendo algo, todos los días estás en la tele, todos los días vas a una fuente. ¿Por qué? Es lo que sé hacer, hasta cierto punto. Yo sí soy como... No como él, pero soy como Tom Cruise. Tom Cruise ve una película a diario. Yo no puedo no ver algo, sea un capítulo de una serie, sea un capítulo de algún reality que me atrapa, de algo, ver una película, no puedo no estar viendo algo. Prefiero estar viendo una película que a lo mejor estar allá afuera produciéndola. Ok. ¿No? Y a lo mejor tiene que ver con una idea de dónde te sientes cómodo o dónde funcionas. A lo mejor a la fecha no lo sé, a lo mejor yo no sirvo para dirigir una película, pero sí a lo mejor sirvo para que otros quieran hacer una película. ¿No? Y esa inspiración y esa forma de cómo logras que también la industria esté girando, no gracias a ti, pero tienes un grano que aportar, siempre es importante. Hay una cosa que para mí es muy clara y no es una forma de pretensión, pero los influencers, ¿a quién influyen? O sea, si tú revisas una lista de los 100 influencers, entre comillas, de cine, que van a todas las funciones, que todos postean que son la película del año, que todo el tiempo están hablando de eso, pero que su nicho son 55,000 personas, 100,000, pero esos mismos siguen a los otros y todos se empiezan a dar cuenta que todos dicen que son la película del año y la verdad es que no es cierto. No están influyendo a nadie, no están diciendo ven al cine. A mí me escucha 4 millones de personas cada viernes y hay por lo menos un 2% que me escucha para ver qué digo de una película, para ver si van al cine o no. Entonces mi responsabilidad no es decirles no vayas al cine, no, mi responsabilidad es hablar de la película, decir lo que yo vi y siempre decirles vayan y juzguen ustedes. Claro. Y muchas veces es, oye, fui a ver esta película. Ah, qué chingo, ¿qué te pareció? Nah, la odié. No sé cómo te puede gustar. Está bien, pero ya la viste. Ya te formaste un criterio. Ya estás viendo esa parte, ¿no? Y a lo mejor a mí no me siguen 10,000 personas, ¿no? Pero sé que las que me escuchan en EXA sí mueven la industria hasta cierto punto para ir a ver o no ver una película. Y no es como creerme y sentarme en esta parte de es que yo les digo que no, para nada. Yo les digo lo que yo vi, lo que a mí me gustó, lo que no me gustó, y abrir esa conversación siempre es importante. Por eso les decía hace rato, la industria no nada más es la gente que hace la película, porque si tú la haces y nadie la va a ver, pues ¿qué eres? ¿No? O sea, puedes ser el mejor director pero si nadie te vio, no eres el mejor de nada. Claro. Y la otra es, puede haber una película que esté hecha una porquería y van a verla 10 millones de personas y muy probablemente no les cambie la vida, pero los hizo olvidar 1 hora y media de los problemas que tenían allá afuera. Sí. Entonces es igual de importante el asistente de producción que está en la película a el asistente que ve la película, que compra los boletos, que va y que genera esa industria. Claro. Entonces yo creo que mi camino se ha abierto hacia otras aristas que se vuelven muy interesantes también. Claro. Hugo, ¿en qué te fijas cuando vas a ver una película? Digamos que es como una de las preguntas complicadas, ¿no? Como, ¿qué tendría que observar o que cuidar un crítico de cine para poder dar una opinión de
¿Me gustó o no me gustó? Yo no soy crítico de cine. ¿Qué te consideras? Yo un güey que sabe de cine. Ok. Sí, no. Te voy a decir porque sí creo que hay críticos de cine muy importantes en este país. Los tres que para mí son esas personas importantes son Eric Estrada, tal vez Lucero, Fernanda Solórzano y en algunos casos Leonardo García Sau, ¿no? Dependiendo qué es lo que... Y ellos estudiaron otra cosa. Yo soy un güey que estudió cine, que sabe cómo se hace el cine, que le gusta verlo y que lo ve. Ahora, ¿qué se tienen que fijar? No sé. ¿Tú en qué te fijas? ¿O cómo es que no sé. Haces tu criterio? ¿Cómo decides? Nunca lo he podido explicar. Okay, honestamente, nunca he podido explicar qué veo porque creo que hay diferentes formas de analizar una película, ¿no? No puedes analizar de la misma forma Mis Reyes contra Godines que analizar Stranger Things o es lo mismo analizar Inception con analizar no sé, Loco por Mary o La hermanastra fea, Sinners. O sea, hay formas muy diferentes y muy dispares de verlas. Yo creo que lo que hay que hacer siempre es llegar a ver la película como el producto que es. Como el producto que está impreso en el celuloide o en digital o en el disco duro o donde sea que lo veas. Analizar eso, ¿no? O sea, si entras a la convención de que... Hablemos de Sinners, ¿no? Si entras a la convención de que estás viendo una película que está situada en los años 20, donde probablemente pueda surgir algo que tiene que ver con una cultura racial importante, donde además hay vampiros, ya estás del otro lado. Si entras en esa convención, si empiezas con no sean payasos, ¿cómo creen? Es que si lo empiezas a ver como con la realidad del mundo, pues mejor ve documentales, ¿no? Y no necesariamente todos van a estar chidos. Entonces, esa es la primera. Hay una cosa que se llama el payoff, ¿no? No sé si saben, yo me imagino que saben qué es el payoff aquí. Pero explícanos. No vaya a ser que nos vamos bien. El payoff es, tú empiezas a ver una película y algo te presentan, ¿no? Algo te enseñan, algo te muestran. Sí. Si al final de tu experiencia valió la pena, digamos. No. O sea, no solo valió la pena. Si tiene sentido con lo que te están diciendo, ¿no? Por ejemplo, te enseñan un boleto, ¿no? Al principio de la película. Si este boleto al final de la película no tuvo ninguna repercusión, pues ¿para qué me estás enseñando el boleto? Si tú me estás diciendo que tengo que voltear a tal lado de la toma y no hay nada. Claro, como la recompensa. Ajá, es que el payoff, ¿no? Tú como de, pues, ¿por qué entonces estás haciendo eso? Entonces, cada película tiene un payoff y cada película tiene un porqué y cada película o cada historia tiene una situación que te tiene que llevar a esto. Si el héroe se redime al final de la película, todo bien. Si la película, o incluso fuera de pantalla, si la película es una película de terror y te espantó, te pagó, ¿no? Te dio lo que pagaste, todo chido. Entonces, eso es otra cosa importante, porque al final, si no te está dando lo que te está prometiendo, es una basura. Que esté bien hecha, que no aparezca un micrófono de pronto a la nada, ¿no? Que los efectos especiales, si es una película de $200 millones, que los efectos especiales estén bien hechos. Si es una película de $3, que la historia te atrape y te cautive y te tenga, también se vale. Entonces hay muchas cosas y muchas situaciones en las cuales una película te puede hacer sentir bien sin necesariamente ser buena. Y no necesariamente te tiene que hacer sentir bien para que sea también buena, ¿no? O sea, la sustancia, the substance, pues te sientes... Mucha gente no se sentía muy bien, sobre todo los últimos 20 minutos. Ajá, o sea, te sientes mal por lo que estás viendo, pero ese es el chiste de la película, ¿no? Titán, por ejemplo, una película francesa que es horrible visualmente, pero que eso es lo que te está provocando y eso es lo que te quiere provocar. Entonces hay muchas cosas y situaciones donde uno tiene que analizar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal dentro de la película y no compararlas con otras. Porque si vas a comparar Oppenheimer con
no sé, Mis Reyes contra Godines van a Las Vegas o como sea que se llame. No. Pues, güey, es así. O sea, de entrada una dura el doble de la otra y de entrada tuvo mucho más dinero, pero no por eso Mis Reyes contra Godines es mala. Es algo diferente. Sí, tienen objetivos distintos, valores de producción diferentes. Sí, y la gente no necesariamente le interesa eso. Si no le interesa, ¿te gustó? Pues sí. Y luego, ¿te gustó? Pues no, la odié. No sé, no me atrapó. Puta, imagínate gastarte $200 millones para que alguien te diga, pues no. Puta. Pero tiene que ver con la experiencia y con lo que la gente está Claro. buscando de la película en cuestión. Sí, sobre todo también, y hay muchos factores alrededor de tu experiencia cuando vas al cine a ver una película para que también la disfrutes o no. ¿No? O sea, si tú vas al cine y hay un güey hablando a dos filas y nunca se cayó, te la vas a pasar mal. Por eso creo que hay una cosa muy importante que la gente no se le olvida, que cuando uno va al cine no está viendo Netflix en su casa. Claro. No está viendo Netflix en el teléfono, en el metro. ¿Se vale verlo? Por supuesto que se vale. Tú puedes verlo donde tú te sientas cómodo. Pero cada lugar tiene sus reglas y cada cosa tiene como su situación. O sea, hace poco fui al concierto de Bad Bunny. Había una chica viendo Stranger Things en su teléfono. Okay. ¿En el concierto? No, en el metro. En el metro. Yo estaba preocupado. No, bueno, también. O sea, ahí iba en el metro y vio así en audífonos. Y tienes que entender que no todo mundo puede pagar pues, unos audífonos chidos o la cuenta de Netflix o ir al cine. Entonces, donde tú lo veas y donde tú te sientas cómodo, vale lo mismo tu opinión que donde el güey que va al cine VIP, donde se gasta $800 en una comida que parece restaurante, pues vale lo mismo tu opinión que la otra. Esa es la parte de la democracia en el cine, ¿no? Pero sí creo que tú como espectador debes de tener una responsabilidad, no todos la deben de tener, o es mi punto de vista, para con la obra que estás viendo. Claro. ¿No? Pero no todos vivimos en unas condiciones donde necesariamente se pueda eso. Y también no por ello la opinión de alguien más vale menos que la tuya. Claro. Hugo, ¿qué opinión te merece todos los cambios que ha habido en la industria de cine con la llegada del streaming, después de la pandemia? Vaya, incluso seguro escuchaste recientemente estas declaraciones de Matt Damon sobre la película El Botín y cómo Netflix les pide ya ahora que la trama se repita o se vuelva a explicar en ciertos momentos porque pues nos distraemos viendo tu Netflix y necesitamos que nos recuerden. Ha habido muchos cambios en los últimos años. O sea, ha habido millones de cambios. O sea, lo que te decía, cuando yo estudié, mi tesis la filmé, no la grabé, pero todos mis cortos los hacía en video. Y ha habido muchísimos cambios. Creo que la adaptación tiene que ver mucho con las herramientas que son proporcionadas para lograrlo. Justo platicaba en la mañana con mi hermano en WhatsApp, porque es como la forma en la que nos comunicamos ahora. Él y yo siempre hemos sido muy defensores de Matt Damon y de Ben Affleck, curiosamente. Tienen sus talentos. No. Me parecen dos tipos sumamente talentosos, porque a mí me tocó ver Good Will Hunting en el cine, ¿no? Y la vi con él y me acuerdo perfecto que, no mames, ese güey es el que salía ¿no? Y entonces Ben Affleck salió en una película de Kevin Smith 2 años antes y había como muchas cosas alrededor de ellos que nos emocionaba mucho. Y justo me decía, ¿viste esta entrevista de Ben Affleck hablando de la AI, ¿no? Y cómo funciona, tal? Digo, sí, claro, porque me gusta mucho las opiniones de la gente que hacen el cine, ¿no? No que actúan, que hacen el cine. Sí, claro, porque ellos son productores, guionistas. Ellos tienen una casa productora. O sea, ellos llevan un poco más de 30 años en la industria, ¿no? Entonces, son actores, son guionistas, son ganadores de premios de la academia, son directores. O sea, Ben Affleck es director, Matt Damon es productor. Ellos tuvieron un reality donde buscaban hacer diferentes formas para hacer películas y entonces decidieron hacer un concurso de guionistas en un reality y el ganador hicieron la película. O sea, son tipos que aman la industria y eso es interesante. Y esta declaración justo de Netflix nos pide por contrato explicar la trama en diálogo.
a mí no me parece nuevo. Ok. O sea, todo el mundo lo hace. Si te fijas en todos los diálogos, en todas las películas, explican qué hay que hacer. Claro. Hay que ir al centro de la Tierra. Pues hay que ir al centro de la Tierra. ¿Cómo se llama la película? Viaje al centro de la Tierra. Claro. Y es muy común. Yo creo que se sataniza un poco este tipo de nueva forma de hacer el cine por juzgar las cosas tan fácilmente. Uno no entiende de pronto cómo se hace una película y cuando les explican, entonces es un problema. ¿No? O sea, es como la magia del cine. Le estoy explicando el truco de la magia. Ay, ¿cómo me estás? No, no está bien. Ben Affleck decía en este mismo round de entrevistas, ¿no? Hacía una plática con Joe Rogan y decía, yo uso la AI para mis guiones. Pero no uso la AI, o sea, no uso ChatGPT nada más. Uso ChatGPT, uso Gemini, uso tal. Dices, claro, si este güey que escribe un guión encuentra las herramientas para que algo le detecte cómo está mal o cómo puede mejorar, eso no debe de ser un problema para él, ni para nosotros. El problema viene con el hecho de decir, voy a hacer un guión. ChatGPT, Gemini, escríbeme esto. Ese es un problema. Claro, porque además es pensar que se lo pides y ya como te lo entregó, ahora lo vamos a hacer. Y entender un poco que también la industria va girando de diferentes formas. Por ahí se publicó también que Disney ahora va a hacer su contenido vertical. Sí. ¿No? Pues es como la chaviza consume sus contenidos. Claro. Y nosotros vemos TikTok y nosotros vemos Instagram de esa forma. Nunca volteamos el teléfono. Y es la nueva forma de comunicarse. Lo que decíamos un poco de la apreciación cinematográfica o del lenguaje cinematográfico. Si tu lenguaje cinematográfico ahora tiene que ser así para que sea consumido de una forma diferente, hazlo. No sacrifiques ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto de Disney viene desde hace años. A lo mejor la gente nunca se ha dado cuenta, pero por lo menos desde 2019, si uno ve Avengers Endgame y ve la película, todos los personajes están al centro de la pantalla. Ya no existe este campo visual donde el personaje entra de izquierda a derecha y vemos todo lo que es. No, los personajes están al centro del cuadro. Y así han hecho todas las últimas películas de Marvel y nadie dijo nada. Y ahora que se hace noticia es como de, es que ¿cómo es posible? Pues güey, te lo han enseñado. No te habías dado cuenta. No te habías dado cuenta. Y esa es parte también del entendimiento del lenguaje y saber dónde están las oportunidades. Uno, para mejorar tu relación con la gente. Y dos, cómo rompes ese esquema de cierta forma. Justo, y regresando de Matt Damon. Matt Damon en esa misma entrevista dice, yo invité a Ben al set de The Odyssey y fue la única visita que se permitió en todo el rodaje. Porque él habló con Christopher Nolan y le decía, quiero que Ben entienda que esta es la última película que yo voy a filmar. O sea, es la última película en la cual va a ver el celuloide. Y es cierto. Probablemente sea la última película en celuloide que se vaya a hacer. Probablemente, no lo sabemos. Por ahí de seguro está el necio. Poner un poco Por ahí seguro está el necio de Alejandro González Iñárritu y lo va. Sí, está bien, pero a lo que voy es ese cambio y ese movimiento de masa y de conceptualización de cómo se cuentan las cosas. Claro. Es importante entenderlo. No todos tienen por qué hacerlo, pero una vez que te lo explican, tiene un porqué. O sea, a mí Matt Damon y Ben Affleck me parecen dos tipos sumamente inteligentes que están entendiendo hacia dónde se está moviendo todo lo que nosotros vemos. Claro. Sí, claro. Y que va a seguir existiendo quizás un poco de todo, pero pues sí, en áreas de lo comercial, el negocio y demás, se va a reducir a hacer cierto tipo de cine. Y luego tendremos a realizadores como Christopher Nolan o Guillermo del Toro, que pues tienen el prestigio, los presupuestos y dan los resultados que les permiten hacer este tipo de películas. ¿Cuántos más Guillermo del Toro y Nolan van a existir ahorita? Van a ser muy poquitos y los demás estarán haciendo. O sea, este 2026 me parece uno de los mejores años para que la gente, y no es comercial, pero para que la gente vaya y compre su pase anual de Cinépolis o de Cinemex.
Sí. Porque tenemos películas, tenemos Toy Story, tenemos la nueva de Christopher Nolan, tenemos Dune, tenemos Avengers, tenemos la nueva película de Alejandro González Iñárritu, tenemos la nueva película de Chloe Zhao, tenemos la nueva película de Spielberg, tenemos la nueva película o sea, tenemos Pixar, tenemos Disney, tenemos un montón de oportunidades y de cosas para ir al cine a disfrutar la experiencia fílmica. Tenemos Dune, ¿no? Que Dune, por ejemplo, para mí Dune 2 me parece que es el estándar del cine de lo que ha subido esta década y lo que va a ser. Entonces, sí creo que esa industria también está dando ese estirón de no, todavía podemos, todavía está ahí, todavía lo podemos lograr. Pero también existe los otros donde pues, K-Pop Demon Hunters es de Netflix. Claro. Frankenstein, la gente en México la pudo ver en Netflix. Solo hubo una función en cine. Bueno, aparte de los de la Cineteca. Hay muchas cosas que se están haciendo muy bien en Netflix, en HBO Max, en Prime Video, en Disney o en Hulu o lo que sea. Pero es una cosa diferente. Es una sensación distinta. Y se puede ver desde el material, desde cómo lo ves, cómo está iluminado, cómo está hecho, cómo está construido, donde dices, no, es que ya no hay esa sensación de ser única. A mí me pasa, por ejemplo, cuando voy a ver una película de terror de Blumhouse. Blumhouse era la productora, creo yo, por excelencia en 2010 para hacer películas de terror. Sí. Fui a ver El Exorcista 2, ¿no? Una de las peores películas de la historia, probablemente. Y pasaron 3 trailers antes de la película y los 3 trailers eran de Blumhouse y los 3 trailers se veían igual. No sabías dónde terminaba uno, o sea, y entre ellas Five Nights at Freddy's, ¿no? Y entonces veías y decías, chale, pues todo se ve igual. Y antes era más bonito que no se vieran las cosas. Claro, entiendes que cuando tú haces una película de terror y estás haciéndolo en digital, tu cámara y tu sensor de la cámara, los oscuros del fondo los ilumina por default y ya no existe esa cosa donde te van a sorprender. Porque la misma tecnología con la que tú haces la película ya te está jugando en contra. Claro. Y entonces el lenguaje tiene que cambiar y el terror tiene que cambiar y entonces vemos cosas como La Hermanastra Fea, como Sinners, como Substance, como Talk to Her, Bring Her Back. O sea, que no caen en el susto de lo que está en la parte negra de la pantalla, sino lo que te están enseñando. Claro. Y esos son el tipo de cosas que te enseña ver cine. Claro, totalmente. Pues estamos a punto de ir a nuestra sección final. Yo tengo que hacerte una pregunta que creo que es obligada. ¿Qué película o películas nos recomendarías para alguien que dijera yo quiero saber más de cine, quiero aprender más de cine? Algunas que se te ocurran por ahí. No por sé. eso te digo que es una pregunta quizás un poquito... Es muy abierta. Es muy abierta. Es muy difícil. Es algo muy difícil. Porque además ni siquiera es cuáles son mis películas favoritas, sino que... O compártenos cuáles son tus favoritas. No, todavía no. Yo diría, o sea, creo que las bases de cómo poner la cámara para mí siempre ha sido Hitchcock. No es mi película favorita de Hitchcock, pero La Soga me parece una de esas películas preciosas y hermosas porque es una película que Hitchcock pensó como un plano secuencia porque era una obra de teatro y no lo logró por la tecnología, porque los rollos de cámara solamente permitían 9 minutos 35 segundos. Y entonces, ¿cómo encuentra la forma de engañar al público? Ya ahora lo ves y dices, claro, güey, ahí está el corte. Pero cómo lo lograba y cómo lo hacía y cómo movía la cámara para hacerte entender, aquí está pasando algo. Creo que esa sin lugar a dudas. Eso es de poner la cámara. De fotografía, yo creo que lo que hace David Fincher, toda su fotografía es impresionante. De hecho, Fincher es de mis directores favoritos y me sorprende mucho que en todas sus películas, sin contar Alien, porque Alien era diferente, pero de Seven para acá, la forma en la que ilumina y la forma en la que coordina
ciertas cosas para hacerte sentir lo que el personaje está viviendo, es muy importante y bien interesante. Clases de guión. Para mí, yo creo que lo que hacen los Coen, ¿no? Lo que han hecho los Coen. O ahora, por ejemplo, lo que hacen los Safdie. A pesar de que Marty Supreme no es mi película favorita del año pasado, me parece que cómo está escrito el guión y después ver lo que hizo Benny en The Smashing Machine, es bien interesante. Creo que obviamente los diálogos en una película de Quentin Tarantino siguen siendo impresionantes. No es mi director favorito, ni de cerca. Pero tiene una forma de cómo hacer las cosas. Voy a decir algo muy, muy polémico. No es con eso, pero creo que es importante. Ver cómo escribe Christopher Nolan la falta de personajes femeninos y su poco entendimiento de la mujer es interesante. Muy. Porque está muy... me parece sumamente descarado la poca relevancia que le da a la mujer. Y como todos los personajes femeninos son los villanos. Uh-huh. Entonces, ahí, por ejemplo, es un foco bien interesante, creo yo. Greta Gerwig escribe cosas increíbles. No me gusta, pero me parece que escribe cosas impresionantes. Entonces, esa parte del guión. Y para divertirse, lo que hacen Phil Lord y Christopher Miller, los directores de 21 Jump Street, para mí 21 Jump Street es la comedia de los últimos 25 años, junto con Superbad. Lo que hace Seth Rogen también es interesante. Esas son como cosas que ver, que son como todos los matices del cine, ¿no? Y ya hay cada quien que se queda a clavar pues, en Kurosawa, en Bergman, en Iñárritu, en Cuarón. Cuarón es uno de esos, por ejemplo, es un chingonazo. Pero siempre creo que es interesante. Y Spike Lee, Ryan Coogler, Denzel Washington cuando dirige. Creo que es bien padre llenarse mucho de todo para entender dónde está tu voz, justamente lo que platicábamos, ¿no? Mientras más películas diferentes veas, vas a entender en dónde encajas tú. Claro. Esta pregunta es culpa de Hugo, porque Hugo dijo que Marty Supreme no es su película favorita de 2025, entonces quiero saber cuál sí, Hugo. ¿Del año pasado? Sí. Sinners. Sinners, Pecadores, ok. Pecadores por mucho, me parece un peliculón, me parece que Ryan Coogler es un genio. La forma en la que cuenta las cosas en la película que no ves son sumamente interesantes o son igual de interesantes que lo que estás viendo. Creo que el elemento básico sucede en un diálogo que es de dónde vienen Smokey Stack. Sí. ¿No? Que a lo mejor a la gente se le fue. No sé si se acuerdan de dónde vienen. Pues vienen de prisión, ¿no? Sí, no. No me acuerdo. ¿No? Vienen de una ciudad grande, pero no me acuerdo. Vienen de Chicago. Claro, sí. De Chicago. Huyendo, porque robaron alcohol. En Chicago, en ese año, Al Capone era quien mandaba a la ciudad. Lo que hicieron fue robarle a Al Capone para irse a su ciudad y construir lo suyo. Eso a la gente le pasó por arriba. Encima. Y es una de las cosas más interesantes porque te da el contexto completo de quiénes son estos dos, ¿no? O la cosa de el Ku Klux Klan. ¿Por qué es tan importante y tan relevante? ¿Por qué están esta familia haciendo el pick cotton, ¿no? O sea, como agarrarle el algodón. ¿Por qué la familia de orientales o de chinos venden en esa tienda y cuál es la forma de verlo y cómo les hablan? Y hay un montón de cosas ocultas que hacen la película muchísimo más interesante. A mí eso fue lo que me llamó. Entonces, para mí es la película del año, sin lugar a dudas. No va a ganar el premio de la Academia, tristemente. No va a ganar. Probablemente gane algunos. Yo veo que no. Yo tampoco. ¿Crees que se vaya con las manos vacías? Yo creo que va a ser la gran perdedora. Música se la va a llevar. Sí. Pero ahí vienes entonces a la otra. Pues, ¿cómo le dices que no a Paul Thomas Anderson? Claro. Sí, además, pues vaya, Paul Thomas Anderson, que entregó una buena película, pero además tiene ya
esta narrativa de se lo deben y Ryan Coogler todavía pagará más derechos. Yo odio mucho eso, el se lo deben o el se lo merece. Pues sí, porque, pero es inevitable, creo. Pero porque la gente de pronto dice, es que así es la academia. ¿Cómo es la academia? No, pues así. ¿Cómo? ¿Cómo funciona la academia? La gente no sabe cómo funciona la academia y les encanta decir la academia. No, o sea, sí entiendo. Paul Thomas Anderson es un mal... Es una locura lo que hace, siempre. Pero ¿cómo le dices que no? ¿Cómo le dices que no a Guillermo del Toro? ¿O cómo le dices que no justo a Marty Supreme? ¿No? Entonces creo que es un año bastante interesante porque parece que está muy polarizado, pero cualquiera que se lo lleve es, pues, ¿cómo les dices que no? Sí, claro. sí. ¿No? O sea, el único robo que podría suceder es que K-Pop Demon Hunters perdiera contra Demon Slayer. No va a pasar. Porque Demon Slayer ni siquiera es su mejor película. Claro. Entonces las guerreras del K-pop se llevará a mejor película animada y mejor canción original. Y esas ya están marcadas, ¿no? Pero, ¿qué tal que Zootopia 2? Ay, no. O sea, está bien, pero... ¿Qué tal? ¿Cómo le dices que no a una película que habla del colonialismo? Claro. De esa forma en la que lo hace. Sí. O sea, hay un montón de cosas ahí en eso. Pero sí, mi película favorita del 2025 es Sinners. Es Sinners. Oye, ¿y cuál es la que más esperas de este 2026? Dune. ¿Vas a vivir el Doomsday? Sí, seguro. Sí. Mi novia es la más fan de Dune. Yo soy el más fan de Denis Villeneuve. Y mi hijo es el más fan de Avengers. Y me encanta ver películas de Marvel con él. Entonces, seguro sí. Dune y la nueva de Spielberg. La de Aliens. La de Aliens. No me acuerdo cómo se llama. Ya tiene nombre. Day of Reckoning. ¿No? Reckoning. Reckoning Day. Sí, algo así se llama. Sí. Esas. Y si David Fincher, o sea, si saca algo, esa. Lo que sea que haga David Fincher siempre lleva prioridad. Perfecto. Hugo, tenemos una sección final. ¿Lista, sí, Rex, para esta? Lista. Hacemos un pimponeo contigo. Es muy sencillo. Te compartiremos algunas palabras y tú nos contestas con otra palabra o con una frase o lo que tú necesites. Intento no hacerlo tan largo. Ok. ¿Lista, Rex? Lista. Pues si quieres empiezo yo. ¿Qué te parece si empezamos con cine? Pasión. Ok. Creación de contenido. Nueva comunicación. Producción. Una patada en los huevos. Radio. El medio más viejo y con mayor alcance. Crítica de cine. Necesaria. Ok, muy bien. Arte. Lo que salva. Sala de cine. Espacio seguro. Ok. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Ya tú quieres agregar alguna otra, Rex? Dirección, me interesa. ¿Dirección? Sí. El conductor. Ok. Creatividad. Inspiración. Ok. No, pues muy buenas respuestas. No sé, pero esas. Pues muchas gracias, Hugo. Hugo, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? Claro que sí. Si todavía siguen aquí, me siguen en Hugo Corona en Instagram, Hugo Corona de Luna en TikTok, en YouTube. Y si todavía usan Twitter, yo lo voy a decir en Twitter, @tushai, ahí me encuentran. Y cualquier cosa siempre, y es lo que digo siempre al aire, siempre, cualquier duda, pregunta, siempre contesto. Siempre. No importa si es insulto, si es pregunta, si es recomendación, siempre les contesto. Me encanta contestarle a la gente. Que además muy lindo, Hugo, luego hasta explica cuestiones o conceptos más técnicos de cine y todo para... Me gusta mucho. No sé si esos videos han funcionado, pero me gusta mucho explicar ese tipo de cosas porque la gente, no tiene por qué saber. Claro. Pero si puedo aportar un poco para ello, me gusta mucho. Gracias por ver los contenidos, gracias por invitarme y ha sido un placer. Gracias a ti, El Hugo. placer es nuestro. Pues por favor, sigan a Hugo en todas sus redes. No se lo pierdan también los viernes con Jordi. Sigan a Rex. Rex, ¿dónde te encontramos? Me pueden encontrar en Instagram o en Letterboxd como @RexTheFangirl. Aquí mismo pueden encontrar el podcast de Beyond the Screen.
Excelente. Bueno, yo los espero también como Carlos A. Mendiola o Carlos Andrés Mendiola en TikTok, en Instagram y en YouTube. Y los esperamos aquí, pues ahora sí que prácticamente todos los días en Blua. Déjenos su like, comenten, compartan, suscríbanse a este canal y los vemos en una nueva Blua Talk donde está la inspiración.